Hola a todos, me vais a permitir hoy que haga un vídeo un poquito diferente. Me vais a permitir que desde aquí le demos luz y taquígrafos a una iniciativa que me consta que han arrancado una serie de exfutbolistas veteranos del Real Mallorca con un objetivo, el objetivo de rendir un homenaje en vida a uno de los personajes más ilustres, más importantes y más trascendentales de la historia del Real Mallorca. Estoy hablando de Miguel Contestí. Miguel Contestí, que actualmente tiene 91 años de edad, que ha sido un personaje auténticamente caudal para evitar la desaparición del Mallorca primero y para llevarlo después a lo que fueron en aquella época sus cotas más altas, y que yo creo que antes de que el tiempo pase inevitablemente, como nos va a pasar a todos, yo creo que es de absoluta justicia que el Mallorca le rinda un homenaje en vida al que todavía es el presidente más longevo de la historia del club, con 13 años consecutivos en el cargo, desde 1978 hasta 1991. Seguro que muchos conocéis la historia de Miguel Contestí, pero seguro que otros, los más jóvenes, quizás incluso ni siquiera hayáis oído hablar de él. Así que nos vamos a ir muy atrás. Os voy a contar lo que sucedió en el momento de mayor dificultad de la historia del Mallorca, en el momento en el que el club de verdad, pero absolutamente de verdad, estuvo a un solo paso de la desaparición. Y ya veréis, cuando acabe de contaros esta historia, como seguramente coincidiréis conmigo en la necesidad absoluta y en la justicia de que a Miguel Contestí se le rinda este homenaje en vida. Así que os lo cuento ahora mismo de la mano de Suzuki Technicars. Bienvenidos, empezamos. Este es mi nuevo Suzuki Swift. Me avisa si me distraigo. Consume muy poco. Con la etiqueta Eco, entra al centro y aparco en cualquier sitio. Y hasta puedo cerrarlo desde el móvil con Suzuki Connect. Nuevo Suzuki Swift desde 79 euros al mes. Consulta condiciones en suzuki.es. Este va a ser un vídeo muy largo. No va a ser un vídeo muy largo porque en entregas posteriores sí que vamos a hablar con personajes como por ejemplo con Alejandro Vidal, que sí que ha vivido muy de cerca todo lo sucedido en la etapa de Miguel Contestí, pero simplemente para poneros en antecedentes y para explicaros una historia que arranca bastante más atrás. Arranca desde el momento en el que el Mallorca en 1970 desciende a segunda división después de no haber podido mantener la categoría en el que había sido el ascenso del año anterior. A partir de aquí, el equipo empieza una lenta pero imparable degradación que le llevará a segunda división y que le llevará a protagonizar uno de los episodios más bochornosos de su historia, el encierro de los futbolistas en el vestuario de Luis Sillar en el mes de noviembre de 1978 por impago por parte de la directiva. Por impago en concreto del presidente Guillem Ginard, que les entregó talones sin fondos a los futbolistas. Hubo hasta 2 encierros, no sirvieron de nada. Tuvo que ser un antiguo presidente, el barón de Vidal, el que se encargara de pagar los desplazamientos que quedaban para que el equipo por lo menos pudiera terminar la competición. Aquel fue el inicio de una crisis sin precedentes en la historia del Mallorca. Una crisis que llevó incluso a que un juez subastara públicamente los derechos de 11 futbolistas de la primera plantilla. 11 futbolistas de la primera plantilla. No hubo nadie que pujara en primera instancia, tampoco nadie en segunda. Al final, los derechos fueron sobre 3 de esos 11 futbolistas al precio de 50.000 pesetas, una cantidad absolutamente irrisoria. Mientras todo eso sucedía,
se incrementaban los rumores de fusión entre el Mallorca y el Atlético Baleares, que era otro equipo que estaba en una situación parecida. Tanto el Mallorca como el Atlético Baleares habían descendido en la temporada 77-78 de Segunda División B a Tercera División. La Segunda División B había arrancado la temporada anterior. Tanto el Mallorca como el Atlético Baleares estaban sumidos en una crisis económica y deportiva absoluta, habían perdido la categoría y iban a comenzar una temporada en la que ni siquiera sabían si estarían en condiciones de poder arrancar. Al Mallorca le cortaron la luz, el gas y el teléfono en el estadio Luis Sitjar. Solo tenía 5 jugadores fichados, 3 de los cuales además eran futbolistas de su filial. Se debían 16 millones de pesetas denunciados por la Asociación de Futbolistas Españoles y la Federación Española de Fútbol advirtió seriamente al Mallorca de la prohibición de fichar futbolistas profesionales y de la absoluta necesidad de llegar a un acuerdo con los jugadores anteriores o de saldar la deuda con la amenaza de no dejarle comenzar la competición. En ese escenario, con una junta gestora dirigida por Miquel Cardell, apareció un abogado de 45 años llamado Miquel Contestí, que al frente de un grupo de amigos se comprometió a hacerse cargo de la situación agónica del Mallorca. En el verano de 1978, gracias a la mediación del periodista mallorquín Miquel Vidal, que en el cielo esté, se produjo un encuentro entre Miguel Contestí y Pablo Porta, presidente de la Federación Española de Fútbol. Pablo Porta vino a Mallorca, salieron a pescar en el yacht de Miquel Contestí y allí se llegó al acuerdo de que la Federación Española de Fútbol le otorgaría al Mallorca un préstamo de 13 millones de pesetas a devolver sin intereses en 5 años. Dinero que era imprescindible para poder empezar la competición, si no, no la hubiera podido empezar. Tenía tal grado de desconfianza la Federación Española en aquel Mallorca que le puso 2 condiciones a Miguel Contestí. La primera, que el préstamo debía avalarlo él personalmente. Accedió Miguel Contestí. La segunda, que el dinero no lo recibiría el Mallorca, sino que se le transferiría directamente a la Federación Balear de Fútbol para que fueran ellos los que lo administraran de acuerdo a lo que consideraran más oportuno. En esta situación estaba el Mallorca, al que se le insistió que no podía fichar futbolistas profesionales. Solo podía tener futbolistas profesionales si venían cedidos de otro club y era el otro club el que les pagaba la ficha. Como veis, una situación realmente de cataclismo absoluto. En aquella primera temporada, la 78-79, el Mallorca arrancó los entrenamientos con apenas 11 futbolistas, muchos de ellos del filial, pero poco a poco el equipo se fue armando gracias a exjugadores que se ofrecieron a volver al Mallorca de manera totalmente gratuita, como por ejemplo Juan Parera, que había estado jugando en Estados Unidos. De la forma que se pudo, se salvó la temporada en Tercera División. En la posición 13ª acabó el equipo y el verdadero ascenso del Mallorca, una vez salvado este primer obstáculo, llegó en la temporada 79-80, temporada histórica en la que el Mallorca, en el grupo balear de Tercera División que ese año se estrenaba, se proclamó campeón, superando al Poblense y culminando un ascenso que luego continuó con el ascenso de Segunda B a Segunda A y 2 años más tarde con el de Segunda A a Primera División en la temporada 83-84. Miguel Contestí ha ascendido al Mallorca 3 veces a Primera División. Ningún otro presidente ha conseguido algo similar. En 1984, en 1986 y en 1989. Además, lo llevó a la primera final de la Copa del Rey en 1991 en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid. Dimitió en diciembre de 1991 porque a partir de la temporada siguiente era obligación de todos los clubes, salvo Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna, convertirse en sociedades anónimas deportivas, y esa era una condición por la que no quería pasar de ninguna forma Miguel Contestí. De todos modos, antes de marcharse, avaló personalmente los fichajes de Vlada Stosic y de Goran Milojevic. Fue su último servicio al Mallorca en el mes de diciembre de 1991.
Este es un pequeño perfil, un perfil muy somero, un perfil muy superficial de lo que fue Miguel Contestí, de la importancia que tuvo en el Real Mallorca, no tan solo por sus éxitos deportivos, sino sobre todo por haberlo salvado de una desaparición casi segura. Hoy, con 91 años, está evidentemente con esta edad con una salud ya un poquito delicada, aunque con la cabeza totalmente clara, y yo creo que es de justicia. Yo creo que si alguien se lo merece es él, que el Mallorca dé un paso adelante y haciendo buena esta iniciativa que han comenzado a liderar una serie de exjugadores, se le rinda en vida un homenaje al que ha sido uno de los personajes más importantes de toda su historia. Seguiremos hablando de esto. Dejadnos en los comentarios si estáis o no estáis de acuerdo con este homenaje a Miguel Contestí, si creéis que sería o que no sería justo. Para mí, creo que no hay ni la menor duda. Miguel Contestí Cardell, si alguien se merece ese homenaje, ese es él. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo vídeo.